supuesto que vamos a seguir y vamos a escuchar, tal como prometimos, al profesor de la facultad, al profesor universitario Martín Tetá. Un tema delicadísimo como es la inflación. Pero si me permite voy a hacer claro, un minito. Alfredo, claro. Es tu trabajo. Una cosa no quita la otra. Como va a ser el trabajo del presidente finalmente tomar una decisión, cuando asuma varias decisiones, pero sobre todo la decisión de ver si efectivamente cumple sus promesas de campaña o no. Todos entendemos, por supuesto, que hay promesas de campaña que tienen que ver con ganar elecciones, con ganar votos, que tienen un poco de demagogia por ahí, qué sé yo, si nos ponemos a juzgar, acordate vos, el presidente Macri en su momento planteó que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores. Finalmente fue una promesa de campaña, lo bajó un poco, pero no lo eliminó. Entonces, alguien podría decir, bueno, no le pidamos a Alberto Fernández lo que no le pedimos a Macri, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay en las propuestas de Alberto Fernández, en primer lugar, muchas contradicciones, propuestas antagónicas entre sí. Por ejemplo, especificar las tarifas por un lado, pero por el otro lado necesita las inversiones en vaca muerta y quiere desarrollarlas, y entonces es una cosa o la otra. Quiere mantener el mercado interno y por lo tanto salarios reales altos y al mismo tiempo fomentar las exportaciones con un dólar alto, y las dos cosas no pueden ser. Hay que elegir o dólar alto o salarios altos, son incompatibles las dos cosas. Bueno, y así varias de las definiciones que dio, pero otras sí entran dentro de esto que podríamos denominar el teorema de Baglini. Acordate el diputado mendocino que se había hecho famoso en aquel debate de la década del 80 en la Cámara, en la Comisión Bicameral, en realidad, de tratamiento de la deuda, cuando decía, bueno, al final las propuestas que me hacen son más disparatadas cuanto más lejos están de la posibilidad de gobernar, porque finalmente cuando te acercás al gobierno, bueno, prima la racionalidad, empezás a darte cuenta de las limitaciones que tenés. Estas ideas de la deuda de no paguemos la deuda y con esa plata hacemos 300 hospitales, 400, como si pudiera hacerse de ese modo. Bueno, cuando llegas al gobierno te das cuenta que no se puede, ¿no es cierto? Y entonces, entre esas contradicciones que aparecen, que tiene Alberto Fernández, una de esas contradicciones es que planteó, por ejemplo, el famoso aumento a los jubilados y los aumentos de salario del sector público, pero en el caso de los jubilados es particularmente importante. Esto es interesante, mucha gente piensa que es el sector público, el agujero del sector público son los trabajadores, y en realidad a nivel nacional los trabajadores solamente representan los salarios el 13% del gasto público. 13%. 13%, ¿no? El empleo público fuerte está en las provincias, no en la nación. Entonces, no tiene margen ahí, eso no mueve la aguja, pero sí las jubilaciones. El 50% del gasto público prácticamente son las jubilaciones. Si Alberto Fernández cumple con su promesa de aumentar un 20% las jubilaciones, tiene que aumentar un 10% todo el gasto público. Eso es una cantidad de plata fenomenal, en unas condiciones encima en las cuales Argentina tiene déficit. Es muy difícil que pueda hacer una cosa así. Pero no tiene los recursos. Algo con la recaudación, atendiendo a que tal vez el jubilado debe todo eso al consumo. Eso se llama financiador automático del gasto, esa idea de que vos recaudás un poco más porque eso reactiva un poco la economía. Sí, eso es aproximadamente entre un cuarto y un 30% de lo que vos emitís, pero estamos hablando de demasiado, aún así, si fuera ese caso, de un aumento del 7% del gasto público, lo cual sería un montón. Uno dice, bueno, lo más probable entonces es que lo hagan emitiendo. Si cumple la promesa, lo va a tener que hacer emitiendo. Si no, lo más probable es que diga, bueno, al final llegué, era una manera de decir, voy a tratar de mejorar las jubilaciones y que sea, como decíamos, teorema de Baglini. Pero si la cumple la promesa y aumenta 20% las jubilaciones, lo va a tener que hacer emitiendo. Hay un poco la expectativa creada, sobre todo en algunos colegas, que yo realmente me llama la atención porque el poco desconocimiento de la historia económica argentina, que piensan que por ahí con un cepo, como tiene la economía, en una de esas la emisión no hace tanto daño. Porque dicen, bueno, no pasa nada, la gente no se puede ir al dólar rápidamente, ¿sí? Entonces no se puede derrumbar la demanda de dinero. Sí, es cierto, la primera salida de la demanda de dinero, cuando yo no quiero tener los pesos, la primera forma de deshacerme de los pesos es buscar otra moneda, que son dólares. Esto, por supuesto, hay un dólar oficial. Existen los dólares paralelos que no tienen cepo. Entonces yo puedo ir a dólar legal, al dólar bolsa, al contado con liquidación, ni hablar del mercado informal, del dólar ilegal. Pero bueno, ponele que desestimemos esa posibilidad por ilegal, pero no obsta que va a existir de todas maneras. Entonces vas a tener un montón de gente yéndose por el camino del dólar paralelo e incrementando la brecha. Y después vemos cuánto de esa brecha se va a pasar a precio. Pero además vas a tener un montón de gente yéndose de los pesos que no quiere tener a sustitutos del dólar.
¿Y cuáles son los sustitutos del dólar? Bueno, múltiples que tienen precio dólar o muy parecido a precio dólar en Argentina, empezando por el ladrillo, pero siguiendo por los autos, electrodomésticos, electrónicos, viajes, etc. Formas de comprar dólar barato que ofrezca el gobierno, formas que va a aprovechar la gente si es que trata de escaparse de esos pesos. ¿Y eso no reactiva la compra de vivienda, la compra de autos, la compra de bienes durables? Como siempre digo, depende la magnitud de la emisión y la magnitud de la reactivación. Una cosa es si nosotros estuviéramos discutiendo un aumento de la base monetaria de 5% y reactiva la economía 3% y un rebote de la economía puede generar un puchito de inflación. Otra cosa es cuando el aumento de la base monetaria es del 40 o del 50%. Claro, y encima la gente no quiere tener pesos, con lo cual la caída de la demanda de dinero es bastante más pronunciada. Entonces, bueno, algo de reactivación puede haber, pero en buena parte de la compra de esos dólares que te estoy diciendo, en la construcción estamos de acuerdo, pero en el resto de la compra de dólares, lo que reactiva son las importaciones. Es decir, 70% de un auto son componentes importados. Ni hablar si son directamente electrónicos como un celular o muchos electrodomésticos. Y por supuesto viajes al exterior son 100% importados. Entonces, en general, cualquier intento de emitir pesos que la gente no quiere, ok, vos pusiste un dique, pero esto es como cuando vos tenés una inundación, me gusta mucho la analogía del modelo hidráulico. Vos tenés una inundación y vos tenés un campo y decidís hacer un dique o un canal para que el agua no te venga a tu campo, eso no quiere decir que el agua se va a evaporar. Claro. Eso quiere decir simplemente que va a ir al campo de al lado, además de ser ilegal. Claro. Entonces, esto es probablemente lo que va a ocurrir en la economía. Va a ir al campo al lado. El último punto que quiero tocar hoy tiene que ver con otra de los argumentos de Alberto en campaña, también rayanos con este teorema de Baglini, cuando de alguna manera medio, está bien, como una estrategia por ahí de negociación, decía, no, nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de la gente, o una versión parecida a esa frase de Alfonsín. El próximo máximo. Sí, necesitamos crecer para poder pagar la deuda, no vamos a pagar deuda en condiciones de que no tengamos crecimiento. Y de hecho, acaba de reunirse con gente del Fondo Monetario Internacional y decirle explícitamente, no necesitamos que el resto del paquete que acordó el gobierno anterior con el fondo. Es decir, vos sabés que faltan casi 11.500 millones de dólares. Bueno, dijo, no necesitamos esos 11.500 millones de dólares. Bueno, mirá, Alfredo, si no van a usar esos 11.500 millones de dólares, el gobierno tiene compromisos el año que viene por aproximadamente, con el sector privado nada más, ponerle que los compromisos públicos los patee, con el sector privado entre intereses y capital, por cerca de 10 puntos del PBI. No puede emitir esa cantidad de dinero, la mitad de los compromisos son en pesos, podría emitir un poco de pesos para eso, pero es el problema que ya discutimos recién. Se iría a más inflación, pero en el resto lo que necesita es reperfilar agresivamente. Cuanto más agresivamente pueda reperfilar, menos va a necesitar tocar los dólares de las reservas, menos va a necesitar hacerse de dólares y por lo tanto tener un tipo de cambio más alto. Cuanto menos agresiva sea esa renegociación con el Fondo Monetario Internacional, si no quiere usar ese dinero del Fondo Monetario, cuanto menos agresiva sea con los acreedores privados, el resultado va a ser en Argentina un dólar bastante más alto, Alfredo, y bastante más inflación para el año que viene.